las y los ciudadanos que nos siguen a través de la página de internet y al canal del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, le doy la bienvenida a la maestra Jero Aparicio Aviña. Bienvenida, maestra, quien aspira a ser seleccionada para la terna que elegirán estas comisiones unidas y que posteriormente se van a enviar a la jefa de gobierno para la designación de la o el titular a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario de lectura al formato aprobado en Comisiones Unidas para las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas. Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la ciudad. Se aprueba el formato mediante el cual se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México, para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por grupo parlamentario y asociación política, 2 preguntas máximo por asociación política y grupo parlamentario, 10 minutos. Preguntas de la sociedad civil leídas por el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos la maestra Jero Aparicio Aviña para presentar su proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Un minuto antes de que concluya, se le hará llegar un aviso mediante una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Agradezco el espacio y me presento. Soy la maestra Jero Aparicio Aviña, victimóloga, psicóloga, maestra en Derechos Humanos, doctorante en Derechos Humanos. Llevo más de 20 años de experiencia acompañando a víctimas. He sido funcionaria pública al respecto, he elaborado peritajes victimológicos y también soy investigadora nacional por parte del INACIPE para el contexto de violencia feminicida con ABIM en mujeres. Actualmente soy directora general para la vida libre de violencia en la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México. Y me permito hacer una pequeña reflexión sobre la cosmovisión del devenir victimal a partir de una reflexión del libro de Primo Levi, Los hundidos y los salvados. No hay nada que evoque más miedo que decir la palabra víctima. Cada vez que en estos 20 años he transitado los procesos del devenir victimal, he encontrado la resistencia por sí misma de la palabra. La palabra evoca dolor, sufrimiento, injusticia. A partir de las luchas sociales y la defensa de los derechos humanos, hemos creado instituciones para garantizar los derechos humanos, pero sobre todo para garantizar que la experiencia humana se viva como tal, en dignidad humana. Para mí este proceso constituye per se una forma de reparación de todas las personas víctimas, de todos los procesos que he acompañado, de todos los dolores que he contenido y de todas las personas que han sido aliadas de este contexto. A partir de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México de reciente promulgación, se nos apertura también un nuevo horizonte. Un horizonte donde realmente podamos tener mecanismos de justiciabilidad y mecanismos de exigibilidad. Hay compromiso
para garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas del delito, de las víctimas de violaciones de derechos humanos, a partir de la consolidación de una institución humana. Y les voy a comentar cuál es la distinción de la Comisión de Atención a Víctimas, la federal, las estatales. A diferencia de las otras intervenciones, de las otras instituciones, es que es esta institución del Estado la que tiene el llamado enfoque transformador. Ninguna ley protege que ante hechos victimizantes te dé la posibilidad que a partir del dolor la resiliencia se vuelva materializable en un proyecto de vida. Permítanme. ¿Cuáles son las metas generales en la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México? Hacer asequible que todas las personas puedan materializar a través de este enfoque transformador la asesoría jurídica en las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión y reparación integral del daño. ¿Por qué? Porque reconocemos que quienes se enfrentan con mayor impacto las consecuencias del delito y de las violaciones de derechos humanos no son todas las personas. Sabemos que la violencia institucional y la revictimización se va para aquellos grupos que se encuentran en cualquier tipo de desigualdad estructural, sujetas a tratos de discriminación, exclusión, abuso, obstáculos para acceder al derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. ¿Cuál es la población? Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores con discapacidad, población indígena, afrodescendiente, comunidad LGBTT y personas en situación de desplazamiento forzado interno y migración, personas privadas injustamente de la libertad. El impacto del delito puede causar un trastocamiento transgeneracional en un sistema familiar y a su vez en la comunidad. Si realmente nos interesa resarcir el tejido social de la Ciudad de México, reconocemos que una comisión de víctimas en la Ciudad de México tiene que atender prioritariamente a esta población. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, se tiene que establecer una coordinación interinstitucional entre diversos entes públicos. A través de mi experiencia he visto que esto es lo que funciona. Así como decimos en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, mujeres, de situación de violencia, que de la violencia no se sale sola, también atender a las personas que viven una situación de víctimas de delitos, tampoco lo hacemos aisladamente. Requerimos crear los mecanismos para vincularnos con todos los entes públicos, con todas las instituciones. La condición de víctima es una obligación para todas las personas, es una obligación del Estado. Más allá de tener yo identificadas cuáles serían las estrategias con cada ente público de la Ciudad de México, sí quiero resaltar que la conformación y la consolidación de la Secretaría de la Ciudad de México es prontamente materializable gracias al compromiso que actualmente desempeñamos en el gobierno. O sea, tenemos claramente programas y estrategias, mecanismos y acciones para integrar una política enfocada a los derechos de la ciudadanía, el derecho a una ciudad en paz, en igualdad de oportunidades. Las víctimas de delitos generalmente cuentan con un trastocamiento en varias esferas y hay una brecha
de desconocimiento acerca del fenómeno, en donde ancestralmente se les ha criminalizado, se les ha culpabilizado porque no prevén. Yo siempre les pregunto, cuando profesionalizo en la administración de justicia, policías, ministerios públicos, jueces, juezas, ¿quién realmente quiere ser víctima del delito? Si a alguien le roban el celular, ¿qué es lo primero que te dicen? Pues, ¿para qué lo sacaste? ¿Para qué lo llevabas? No hay alguien que haya sido víctima del delito que no haya tenido una recriminación. Ahora, ¿qué pasa con delitos como la desaparición, la trata, el feminicidio? O sea, no nada más se sufren los hechos victimizantes por estos delitos, sino además hay toda una estructura que intenta menospreciar y disminuir las responsabilidades. Dentro de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, crearemos diversos mecanismos de participación conjuntas con organizaciones sociales y civiles que representan a personas víctimas, colectivos y familiares, para la creación de una política pública victimológica. ¿Por qué es importante crear políticas públicas con un enfoque victimológico? Y me permití poner aquí un ejemplo muy concreto. Son todas las denuncias, delito de violencia familiar en la Procuraduría de la Ciudad de México. Tenemos 38.342 carpetas de investigación y al final hay unas carpetas sentenciadas 49, de 2 años. Cuando hago este ejercicio, la mayoría de las personas pues ve esta brecha de impunidad y atiendes a pensar desde el aspecto criminológico. Yo les invito a que vean 38.242 personas que cumplieron el contrato social. Fueron a denunciar. En una cultura de la legalidad se nos pide acudir a las instancias. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para esas 38.242 personas que viven violencia familiar, que sabemos que la naturaleza de ese delito no queda en una sola persona, sino que trastoca en promedio a 4? Ese número multiplíquenlo por 4. Todos esos impactos tienen un trastocamiento en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. El síntoma o la afectación primordial de toda víctima es el estrés por trauma agudo y el estrés postrauma. Yo les puedo decir que en los peritajes que he desarrollado, la mayoría de las personas que he acompañado vienen con un contexto de estrés postrauma, ya sea por violencia familiar o por precarización social. Entonces, bajo este supuesto de contexto, ya nos vamos a lo que implica las estadísticas, que a ciencia cierta no conocemos cuáles son los números. Los números para nosotros nada más nos dan un estimado. ¿Qué es lo que a mí me interesa como victimóloga? Por ejemplo, la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre la Percepción de Victimización, porque aunque sabemos que el 90% de la población no denuncia y estamos trabajando solamente con el 10% de los delitos, identificamos que ese 90% que no denuncia sí tiene impactos de hechos victimizantes y que está transcurriendo su sentir, su vivir con estos impactos. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, es que a partir de hecho victimizante, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la ley prevé que tenga 16 unidades territoriales. Estas unidades territoriales las estoy planteando para que estén las 24 horas abiertas. O sea, toda persona en la Ciudad de México tiene derecho de contar un espacio donde va a ser
contenida, independientemente si es delito o no. A partir de esos espacios de intervención territorial se desplegarán diversas acciones para cubrir lo que reconocemos y que vienen como los derechos de las víctimas. Si se fijan, son los puntos esenciales para proteger y garantizar vida e integridad, libertad y seguridad, derechos esenciales de toda persona. La protección en caso de correr riesgos, las medidas de asistencia médica, pero sobre todo un acompañamiento cálido por personal especializado con enfoque diferencial para la atención de estas personas. Lo que menos queremos cuando estamos dolientes es tener a alguien que nos esté juzgando. Siempre pido, si una persona no sabe qué decir ante alguien que sufrió un delito, le digo, no hay nada más digno que el silencio. ¿Por qué? Porque desde el silencio y desde ese acompañamiento podemos entonces sí otorgar el reconocimiento de un dolor y que a partir de ahí podemos transformar. ¿Cuál es el enfoque especializado y diferenciado? El que nos da la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos. Las metas, bueno, pues son las metas que te pide la misma ley. Y toda acción estará sujeta a los principios de acceso a la información, participación conjunta, publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Los objetivos, bueno, en un contexto de solicitud de alerta de violencia de género se tiene identificado cuáles son las pautas a trabajar y una propuesta de lo que es la instalación de una comisión de atención a víctimas pensada desde las víctimas. Es al revés el planteamiento. Son las necesidades de las víctimas que hemos identificado y de ahí se sube en esta estructura. Les agradezco. Concluye su intervención, maestra Jero. Le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes deseen realizar las preguntas al aspirante enlistados y dar inicio a las intervenciones de las y los integrantes de estas comisiones. Por instrucciones de la presidencia se le pregunta a las y los diputados que deseen participar para realizar las preguntas a la aspirante por asociación política y grupo parlamentario. Diputada Janet por el PT. Diputada Evelyn por el PRD. Diputada Leticia por Morena. Diputada Margarita. Adelante, diputada Janet. Muchas gracias, diputado. Bienvenido, maestra. Pues efectivamente, uno de los sectores más vulnerables dentro de la sociedad, específicamente la capitalina, son las mujeres. Considera que, de acuerdo a los últimos hechos de violencia en contra de ellas e incluso feminicidios, se debe activar la alerta de violencia contra las mujeres. Eso por un lado, y también por otro, considera que las y los servidores públicos deben de someterse a un sistema de evaluación cada cuánto tiempo, en qué consistiría, para una mejor atención a las víctimas. Y bueno, son dos nada más, ¿verdad? Okay. Por mi parte sería todo. Gracias por su respuesta. Gracias. Bueno, de contexto, primero como… Vamos primero a que todas las diputadas realicen sus preguntas y después pasamos a las respuestas. Sí, muy buenos días, diputados y diputadas. Muy buenos días y bienvenida, maestra Aparicio. Preguntar, hoy estamos leyendo las noticias de la Procuraduría, donde se está investigando la posible existencia de fosas clandestinas. A mí me gustaría saber su opinión respecto, y en este caso, si se llegara a confirmar, bueno, ¿cuál sería, ¿no?, la participación de esta comisión? Entonces, me interesaría mucho. Gracias por su respuesta. Buenos días y bienvenida. Mi pregunta sería
¿Qué nos puede usted decir en referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Cómo impactó a los distintos ámbitos de la sociedad y las instituciones? Ya fueron emitidas las preguntas por los grupos parlamentarios. Es el turno del aspirante. Gracias. Faltan los de la asociación civil, ¿no? Sobre, Sí, faltan las preguntas de los… Daremos paso a las preguntas de las organizaciones de la sociedad civil que nos han hecho llegar al micrositio para este proceso. Gracias, diputado secretario. Haremos las preguntas que llegaron al micrositio por medio de las asociaciones civiles. Y la primera es, ¿qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas? Asimismo, ¿cómo se implementarán y qué recursos tendrán? Es la pregunta, ¿no? La pregunta número 2 de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Hasta dónde cree que una víctima está ya lo debidamente atendida? ¿Y qué acción propone realizar para llegar o hacer llegar el apoyo a las víctimas que por el mismo pánico no se les permite solicitar ayuda? Pregunta número 3. ¿Qué perfil y objeto principal debe asumir con responsabilidad el cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? ¿qué perfil? ¿Qué perfil y objetivo principal debe asumir con responsabilidad el cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? Ahora el aspirante tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las y los diputados, así como las preguntas señaladas por la sociedad civil. Adelante, maestra. Ok, gracias. Bueno, como investigadora de la solicitud de alerta de violencia de género, yo sé que es un mecanismo que atiende a una lógica estructural. ¿Qué quiere decir? Que más allá si se emite o no se emite, lo que nos interesa es crear un Estado de Derecho para las mujeres. Los grupos de trabajo emiten conclusiones y medidas urgentes para poder materializar lo que son los derechos humanos de las mujeres. El derecho a la vida libre de violencia, o sea, implica que se asuma como tal por parte de cualquier gobierno. Entonces, yo como parte del gobierno de la Ciudad de México estoy en espera de la dictaminación por parte del gobierno federal y lo que hemos hecho a través de la Secretaría de las Mujeres es atender cada una de las medidas y conclusiones que emitió el grupo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que con alerta o sin alerta debemos de garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto aplica desde las instituciones, estados y hacer pronunciamientos. La otra, en cuanto a la evaluación y la profesionalización, sí, esto es un punto esencial. De hecho, se identifica que para un acompañamiento o una asesoría jurídica para las víctimas, partimos que tienen que ser profesionales, multidisciplinarios, que realmente quieran atender a las víctimas, porque la experiencia que hemos vivido a través de otras instancias es que son personas que las obligan. Entonces, el primer requisito para la atención a víctimas o que yo hago es, bueno, ¿y te gusta atender? ¿Te gusta acompañar a víctimas? ¿Cuentas con las habilidades? ¿Te crees capaz para una contención doliente? ¿Y por qué esto es importante? Porque a partir de ese pronunciamiento personal, entonces ya puedes otorgarle una capacitación, una profesionalización e ir especializando. Yo sí espero que se pueda incorporar un servicio profesional de carrera en todo el gobierno de la Ciudad de México, o sea, no nada más para la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, sino todas aquellas personas del servicio público que tienen atención de primer nivel con la ciudadanía, porque este trato en dignidad y cálido y respetuoso tiene que ser a todo nivel.
en especial con personas dolientes. Entonces, ¿por qué es importante también, por ejemplo, cuando hago identificación de riesgo feminicida, que una persona del servicio público realmente quiera atender y que vea a las personas en riesgo bajo esta tesitura? Es porque sí puede identificar el riesgo. Una persona que no está capacitada, que no está especializada, ni siquiera puede identificar hipótesis de delitos, ni tampoco los niveles de riesgo en que una persona puede estar. Entonces, sí debe de haber una profesionalización especializada, pero también evaluación. Respecto a las fosas clandestinas, bueno, ¿qué es lo que se impulsará desde la Comisión de Víctimas? Por supuesto que es la promulgación de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares y todo lo que es la materia de atención a personas de un delito pluriofensivo. La Ciudad de México actualmente no cuenta con una ley. Tampoco contamos con una comisión estatal de búsqueda. Entonces, fomentaremos la ley y también la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Qué podemos hacer ya mientras? Pues empezar a trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Búsqueda y crear estos mecanismos de acompañamiento, además de tener el acompañamiento de organizaciones sociales y civiles, como la misma organización que me postula, que es IDEAS, que se ha enfocado tanto a la ley como elaborar los protocolos de búsqueda, y colectivos como Solecito y de varias personas del Estado de México con las que he intervenido, ¿no?, para realizar este acompañamiento. ¿Cuál es el impacto de los 43? Bueno, siempre decimos que hay víctimas paradigmáticas. ¿Qué hacemos con las personas en condición de víctimas paradigmáticas que nos dan la oportunidad de ver que más allá de cualquier condición o circunstancia, todos tenemos derecho a la salvaguarda de vida e integridad, a los derechos de garantías judiciales, a que se nos reconozca? El impacto por un delito de desaparición trastoca transgeneracionalmente a varias generaciones. Cuando yo trabajé en la PGR, acompañé a varias mujeres, a varias familias en Coahuila, en Fundec, y veíamos cómo este devenir de años hace que las mismas familias se vayan desintegrando en esta búsqueda. Los mismos hijos o hijas, los niños me manifestaban, cuando encuentre a mi papá ya voy a ser feliz. Entonces, sí tenemos que empezar a abordar la desaparición como un delito de crimen de lesa humanidad, por el trastocamiento que puede haber. No digo de los 43, digo que hay que empezar a dimensionar, ¿verdad?, que los efectos que tenemos ante la desaparición, ante delitos pluriofensivos, no nos van a permitir hacer la cohesión social. Requerimos tener una intervención donde estén todas las garantías judiciales, todo el debido proceso, y como siempre planteamos, la defensa de los derechos humanos va para personas tanto víctimas del delito como para personas imputadas, procesadas, sentenciadas. La dignidad humana es para todas las personas. Gracias. ¿Qué acciones, programas efectivos se implementarán? Bueno, se tendrá que trabajar, obviamente, en la implementación del sistema de atención a víctimas, el sistema estatal. Este sistema de atención a víctimas de la ciudad permite crear acciones conjuntas con todas las instituciones y con los entes públicos. Cada institución tiene sus atribuciones. A partir de las atribuciones vamos garantizando todos los derechos humanos de las víctimas. Por ejemplo, con Civiso, la coordinación para una ayuda inmediata puede ser la de
refugios, albergues, lo que son el derecho a la alimentación,